El Lavadero Fiscal es un podcast creado y producido por Arpea Consultores. En este podcast, no te enseñaremos aquello que imaginas. Te ayudaremos a informarte de aquello que nadie nos explica cuando crecemos. Los impuestos. Y podrás hacerlo mientras tomas un baño, te tomas un café, estás en el tráfico, en la oficina o en cualquier lugar. Hola, ¿cómo están? Muy feliz domingo, esperamos que le estén pasando muy bien. Bienvenidos a El Lavadero Fiscal. ¿Cómo estás, Arturo? Estoy muy bien, ha sido una semana bastante interesante, pero todo de la mejor manera. Sí, ha habido varias cosas que nos ha tocado hacer en estos días, pero bueno, aquí estamos como cada domingo. Y hoy traemos un episodio de cosas que ya habíamos prometido en episodios anteriores, que es el por qué es importante un contador. Pero antes de eso yo te quiero preguntar, ¿tú por qué elegiste ser contador? Fue muy raro, fue una experiencia diferente. O sea, yo cuando estaba en prepa tenía que escoger como un área, ya saben, ciencias naturales, ciencias sociales o economía. Y pues no quería yo tener psicología en clases. Entonces decidí como la que era igual a psicología era sociología, y en esa parte estaba contabilidad. Okay. De hecho, yo no quería ser contador, o sea, porque yo decía, qué flojera, contador es algo de viejitos, o sea, todo mal. Y dije, no, de hecho, mi primera opción era ser administrador. Ok. Pero en prepa tuve un maestro que fue mi primer jefe en un despacho contable. Y pues él fue el que me inspiró, porque era una persona bastante joven, tenía ya un despacho, y dije, creo que esta es la opción. Me gustaba también, me di cuenta que sí me gustaba y que sí entendía. Entonces dije, creo que este es mi camino. Y ya, pues de ahí empecé. Ok. ¿Y tú, Eric? Yo, pues es igual relativamente sencillo. Me gustaba todo el tema de las finanzas. Y yo de hecho iba para administración financiera. Pero mi hermana también es contadora. Y ella comenzó a trabajar en un despacho contable en la prepa también. Okay. Entonces, en un momento necesitaron contratar a alguien, me fui yo. Estuve ahí como 2 años y, o sea, en ese inter tuve que elegir mi carrera. Entonces, en lugar de irme a administración financiera, me fui a conta. Y, o sea, pues ya después fui tomando como diferentes caminos. Me gustaron los despachos, pero también estuve trabajando como en cosas de los sistemas contables. Ok. Y lo último que hice, bueno, después regresé a despachos porque no me sentí tan identificado como ingeniero en sistemas. Y ya lo último que hice fue trabajar en una transnacional. Nada más. Implementando procesos administrativos porque era un shared service. Y, o sea, me tocó participar en proyectos que fue en España. Digo, esto ya lo habíamos hablado en el otro episodio, pero uno fue en España y el otro en Estados Unidos. Ok. Entonces prácticamente fue eso, o sea, pero al final como que yo ya tenía identificado que iba a ser la administración o como finanzas, pero no sabía perfecto que iba a ser contador público. Ok. Así las cosas, pero bueno, no sé si quieras comenzar a contarnos más o menos como para ti qué características crees que sean importantes que puedan buscar todas las personas que nos están viendo en los contadores que contraten. Sí, bueno, esta lista que traemos el día de hoy es una lista que no es limitativa. Es decir, si no cumple alguno de estos o si tiene más, no quiere que sea mejor o peor contador. Bueno, si tiene algunas fallas, sí es un mal contador. Pero sí, en general, estos son como puntos que pudimos destacar que cualquier persona, en cualquier profesión en general, tienen que tener. Que el primero, y es el más importante, es el generar confianza. Sí. Y más que nada en un tema como en una empresa donde un contador lo que maneja es dinero. O sea, ve números, pero al final de cuentas es dinero. Entonces, aquí es importante en que un empresario le dé esa confianza a un contador de que lleva la parte de finanzas, los registros contables de la información financiera que se genera, el tema de impuestos de la mejor manera. Sí, perdón. O sea, al final, por ejemplo, para nosotros como contadores, creo que, y no sé si tú estés de acuerdo, pero para nosotros lo mejor es la publicidad de boca en boca. O sea, de hecho, nuestro código de ética no nos permite hacernos una publicidad como las demás empresas, pero al final el que nosotros hagamos publicidad de boca en boca o
al final nuestros clientes nos recomienden, tiene muchísimo valor porque a nosotros nos va a recomendar, o sea, a mí me van a recomendar contigo las personas que tengan confianza en mí. Claro. Entonces, eso sirve como para que tú también ganes confianza en mí. Sí, justamente creo que es una carrera donde sí tenemos que estar constantemente en esta recomendación. Y creo que justamente para ser un contador recomendado, otro punto súper importante es que estés actualizado. Totalmente. Porque podríamos creer que nada más te hacía la escuela 4 años y medio o 4, aprender lo que te dijeron en tus clases de fiscal, de finanzas, de contabilidad, de auditoría, de costos, otros temas de administración, leyes, y con eso lo tienes. Sin embargo, en México, el tema fiscal en específico es algo que es cambiante cada año. Cada año, como lo vimos en el serial de estas últimas 3 semanas, pues fueron cambios fiscales que cada año pasan. Hay ocasiones donde pasa hasta mediados de año. Entonces, siempre es importante que el contador no únicamente esté actualizado en temas como ley del impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, código fiscal, sino en muchas más ramas. Hay temas como la ley federal del trabajo, las leyes de comercio internacional, una serie de leyes que no somos abogados, pero también tenemos que saberlas. Sí, y digo, no tiene mucho que salimos de la escuela. ¿Estarás de acuerdo conmigo? Sí. Y, por ejemplo, el tema de plataformas nunca lo vimos en clases. Y hay muchos temas que tal vez aunque la escuela quisiera, la universidad quisiera, no los alcanzas a ver en clases. Entonces sí es bien importante, yo creo también por esa parte, el que estemos relativamente actualizados y estudiemos por fuera. O sea, esa tal vez sería otra característica que pondría, porque tienes que alcanzar a conocer qué es lo que vas a hacer con cada empresa que tomes. Sí, es ahí un tema que justamente lo que dices de cada empresa es algo que hemos entendido afortunadamente, que puede existir 1000 tiendas que se dedican a lo mismo, 1000 gasolinerías, 1000 tiendas departamentales, lo que sea, pero sin embargo cada persona sabe hacer negocios de diferente manera. Sí. Entonces hay que entender al empresario, al emprendedor, y el cómo está haciendo negocios. Que justamente ahí es un tema que así lo tengo anotado, pero es un tema de ser creativo. Ser creativo no significa, como lo decimos al inicio de este podcast, en hacer las cosas mal o creer que un contador va a hacer las cosas mal, sino es entender y el cómo ayudar al contribuyente lo que también hemos dicho, a perderle el miedo al SAT. Sí. Porque ese siempre es una barrera que como cultura en general la tenemos. O sea, si le preguntas a una persona que gana ingresos por sus salarios, le va a decir, el SAT me da miedo. Si le preguntas al mejor empresario, le va a decir, el SAT me da miedo. Entonces, el miedo es para todos. Sí. Sin embargo, hay que saber cómo jugar las reglas del SAT y con eso se puede, bueno, y del SAT, del IMSS, de cualquier otra, la parte fiscal, para poder ser un buen contador. Totalmente de acuerdo. Adicional a eso, yo tal vez agregaría otras cosas. Por ejemplo, creo que es bien importante que seas comprometido. Sí. Porque muchas veces, y hay veces que tal vez los clientes de repente no apoyan, ¿no? En algunas ocasiones, pero tus prioridades deben de ser las mismas del cliente. O sea, si el cliente te entrega de repente un poquito tarde, pues tal vez hacer como todo lo que está en tus manos. Digo, a veces tal vez no es posible, pero todo lo que está en tus manos para que no se atrasen los impuestos, porque pues esto genera algunas cositas que se llaman multas y recargos. Bueno, multas cuando ya te lo requieren y actualizaciones y recargos cuando pagas tarde. Entonces, creo que debe de ser comprometido. No sé si tú hay algo que quieras agregar. Sí, justamente complementando lo que me decías de el ser comprometido es también el ponerse de una forma en los zapatos de la persona. Totalmente. Porque desafortunadamente hemos conocido historias donde contadores dejaban sin declarar a contribuyentes o les cobraban y no hacían nada. O sea, eran muchos temas en donde desafortunadamente, y eso siempre se lo he dicho a las personas con las que llegamos a tener contacto, que ese tipo de contadores son los que dañan la imagen de toda la carrera en general. Porque todos van a decir, pues todos los contadores son de una forma o de la otra. Entonces, sí, de ser comprometido, debes de ir enseñando al cliente. Si vamos a empezar con esa premisa de la persona tiene miedo, hay que enseñarlos a no tener miedo y al cómo ir cumpliendo de la mejor manera. Sí, la verdad hay varias historias de terror que son como para campamento con fogata y todo, O sea, está cañón eso. Adicional a eso creo que debe de ser dedicado,
¿Por qué? Porque a ti los clientes te entregan su información financiera y debe de haber cierta dedicación para que tú puedas decir, bueno, compró una llanta, pero ¿por qué compró la llanta? Ujú. O sea, te tienes que cuestionar también de varias cosas para que puedas saber si sí va a ser deducible, si no va a ser deducible, si le está generando ingresos, si no le está generando ingresos, etcétera. O sea, hay varias cosas que tendrías que estar analizando también Ujú. para saber cómo vas a realizar las operaciones para esa empresa. No sé si Sí. tú tengas algo. No, creo que no. Creo que eso sí, muy, muy claro. Y por último, realmente esto no es una característica de los contadores, pero creo que nosotros lo hacemos, que es el ofrecer un valor agregado. O sea, para nosotros es bien importante que aparte de que tengas a tus contadores, que somos nosotros y el equipo, haya una experiencia para ti. O sea, que no sea como lo típico tedioso de, ay, tengo que ir con el contador y me va a hablar 1 hora de cosas que no entiendo y todo eso, porque eso no le gusta a nadie. Entonces, bueno, no sé si tú quieres agregar algo ahí. Sí, justamente cuando inicia este proyecto Arpea, antes de estar en redes sociales, estar en un podcast y todo lo que hemos estado generando, sí es la idea de qué ha pasado en la experiencia laboral que has tenido tú, qué Sí. ha pasado en la experiencia laboral que he tenido yo, y qué han sido las cosas que son prácticas buenas Ujú. y otras no tan buenas. Entonces ahí es donde decimos, pues sabes que hay que generar una experiencia, porque a todos nos gusta que vamos a ir a lo más básico. Si vamos a comprar cualquier cosa, cualquier alimento, si hay una Ujú. experiencia en el servicio, te vas a enamorar y vas a querer ir y lo vas a recomendar con quien quieras. Y aquí es lo mismo, porque nos dimos cuenta que era de, pues yo persona, empresario, tengo un contador Ujú. que le entrego información, que me da una hoja que se llama un cálculo de impuestos, que tengo que pagarlo y ya no pasa nada más. Sí. Entonces, sí es lo que nosotros buscamos, el ir agregando experiencia a tener un contador. Sí, totalmente digo. Yo también es porque soy un poquito fijado, ¿no? Pero te ha tocado que de repente cuando vamos a comer te digo, fíjate que este restaurante me gusta porque en lugar de decirte gracias te dicen tal. Ujú. Porque en lugar de decirte hasta luego te dicen tal. No voy a decir las frases porque sí me las sé, pero no nos están patrocinando. Entonces, ese tipo de cosas la verdad para nosotros es importante y pues también siempre estar como en constante contacto con las personas para que no sea nada más como, oye, te veo para que me entregues la documentación y para que me pagues. Pues no, o sea, no, no va por ahí. Ok. Y a ver, justamente con estas características que estamos diciendo, ¿por qué crees tú que es importante tener un contador? Yo creo que hay varias cosas. Lo primero y lo que se me viene ahorita a la cabeza es que nos tenemos que autodeterminar. Ok. Y aunque a veces el gobierno lo vende como que es muy sencillo, spoiler alert, no es muy sencillo. O sea, hay varias cosas que tienes que cumplir y para eso necesitas conocer muchísimas leyes, como las declaraciones informativas, tan solo como lo que decíamos la semana pasada del buzón tributario. Eso nadie lo sabe, o sea, y si tú tienes una estética, si tú tienes una empresa de seguridad privada, si tú tienes lo que tengas, probablemente no te llegan ese tipo de noticias. Y no porque no estés en el lugar correcto, sino porque no es tu giro. Ujú, claro. No sé si tú tengas algo más en ese punto. No. O sea, es como un tema complicado, pero creo que básicamente el que el SAT diga que cualquier persona puede hacer sus impuestos, es no una siempre es mentira. cierto. Adicional a eso, yo creo que es importante también por el tema de la información financiera. O sea, nosotros tenemos que preparar y saber interpretar la información financiera para decirte, oye, ¿sabes qué? Ya te endeudaste más de lo que deberías. El tener a tus empleados te está costando un poquito más. No sé, diferentes cosas. Tal vez tienes más inventario del que deberías tener. No sé, ese tipo de situaciones. Porque al final, pues, todo lo que tú hagas en tus actividades financieras va a repercutir en cuánto tienes de utilidad o no. Claro, sí, aquí es súper importante porque a veces nada más dejamos el tema de, pues tengo que pagar impuestos, pero no únicamente todo gira en torno a impuestos, sino también el tema de el poder verificar cómo está tu cartera de tus clientes, cuánto le debes a tus proveedores, cuánto tienes en tus inventarios, cuánto flujo tienes, que si tienes vas a poder pagar tus nóminas que vienen, tus deudas que tienes. O sea, son muchas cuestiones que como contador también se las tienes que dar a conocer al empresario, emprendedor, al pequeño empresario, porque es información de calidad para ellos, que les agrega un valor a ir mejorando poco a poco. Sí, totalmente de acuerdo. Y por último, creo que yo lo que diría es que
nosotros tenemos la facilidad tal vez de a veces hacer las operaciones de una forma más exacta. ¿A qué te refieres con eso? A ver. Porque nosotros, por ejemplo, de una factura, en nuestro registro contable obviamente vamos a separar el subtotal, el IVA y demás. Me ha tocado ver, por ejemplo, algunos contribuyentes que nos ha tocado asesorar, que no separan, por ejemplo, de todas sus ventas el IVA, Ujú. de todos sus gastos el IVA, y al final, cuando revisas la determinación de impuestos, es complicado porque no sabes en qué momento sí están desglosando el IVA y en qué momento no. Entonces, a veces te puedes acreditar de más o puedes estar declarando de menos, etcétera. Entonces, pues digo, al final nosotros estudiamos 4 años y medio Sí. para esto y no significa que lo estén haciendo mal, pero pues tal vez sí tenemos como un poquito más de conocimiento por lo mismo del estudio previo. Entonces, tal vez a, a este tipo de cosas me refiero cuando es la exactitud. No sé si tú estás de acuerdo o no. Sí, justo, porque nosotros siempre le decimos a nuestros clientes que entendemos perfectamente que no estudiaron contabilidad y por algo Sí. son otra cosa. Y justamente nosotros lo hacemos. Lo que nosotros siempre buscamos con nuestros clientes es que ellos hagan lo que les gusta, lo que les apasiona, mientras nosotros hacemos lo que nos gusta y nos apasiona. Sí. Entonces, es una forma de ir a hacer crecer la economía, primero la microeconomía del bolsillo del emprendedor, de la familia y después como a nivel México, Ujú. municipios, estados, bla, 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 bla. Creo que otra cosa también importante de tener un contador es el que él te va a decir si estás cumpliendo o no con tus obligaciones fiscales, que al día de hoy, como lo hemos visto, pues es un tema de bastante relevancia. ¿En qué sentido? A lo mejor yo puedo estar presentando mis declaraciones como un pequeño empresario y decir, no necesito un contador o no me alcanza para tener un contador dentro de mi organización y yo me autodetermino, que en teoría está bien. Sin embargo, el no presentar una declaración, el omitir un pago, el que existe una diferencia aritmética, te va a hacer llegar alguna multa o te puede llegar a ser una multa de parte de la autoridad. Entonces un contador siempre te va a decir, oye, aquí tuviste un error Ujú. o oye, aquí tu contador anterior tuvo un error. Entonces así es como el contador te puede ayudar. Sí. Y digo, muchas veces a veces lo barato sale caro, ¿no? Exacto. Entonces hay que cuidar también ese tema. ¿Tienes alguna otra área en la que podamos apoyar? Pues mira, también el tema de auditorías internas, o sea, el tema de auditorías no es que te va a decir, ah, no, pues necesito hacer como unas pruebas, si no va a revisar como, oye, tienes muchos clientes, ¿por qué? ¿O por qué te deben Ujú. tantas personas? Ah, no, es que estoy dando crédito a esto. Ah, ok, te estás expandiéndote. Es como entender el por qué estás dando crédito. Oye, ¿por qué le debes a tus proveedores? Ah, es que no me ha alcanzado. Entonces decir, oye, aquí tienes un problema en tu flujo de efectivo, que son tus bancos. Sí, Hay que revisar cómo hacerlo. O sea, si hay una cosa donde tú prevés no solo en materia fiscal, sino en materia contable y en materia financiera a una empresa, o a un emprendedor o a un pequeño empresario. sí, totalmente. Y es que nunca falta también la persona que se quiere pasar de viva y comienza a tomar ventaja de un negocio que pues no es de ellos, ¿no? Entonces a veces sí nos ha tocado ver lamentablemente que hay fraudes y eso también se puede identificar fácilmente. Sí. Y Nos- pues bueno, este es un episodio diferente, queríamos sí, verlo porque es algo que sí nos estuvieron como preguntando bastante, el de, oye, yo que soy una persona de sueldos y salarios, ¿necesito un contador? Yo te voy a decir, sí, porque totalmente. necesitas presentar una declaración anual que sí, al día de hoy ya están precargadas, pero tienes Sí, que revisar la información. Oye, ¿yo que rento una casa en tu contador? Sí. ¿Que vendo algo? Sí. ¿Que soy profesionista? Sí. Hay muchas cosas que hay que ir analizando. Entonces, este es un serial un poco más corto. Y esta semana tengo que hacer una recomendación de un sí, podcast, video, película. pero antes, Ah, ok. o sea, por lo que tú dijiste, yo simplemente quiero comentarles o hacerles saber que lo próximo que vamos a comenzar a tocar, perdón, son las personas físicas. Entonces nos vamos a ir como al régimen por régimen, digo en generalidades de nuevo, pero para que puedan conocer más o menos qué tienen que hacer, si están en alguno de estos casos, o bien qué le tienen que exigir a sus contadores. Exacto. ¿Va? Entonces, si conocen a alguien también que quiera, que esté rentando una casa, que quiera emprender algo, recomiéndenlo porque vienen temas interesantes. Por último, en lo que llegamos a los siguientes trapitos, yo les recomiendo el episodio, no tiene episodio, fue un episodio especial, pero se llama 10 consejos para emprender de dementes con Diego Barrazas, está muy interesante, les aseguro que no va a ser tiempo perdido. Y pues prácticamente es todo.
Yo soy Arturo. Yo soy Eric y somos Arpea. Y nos vemos la próxima semana. Adiós. Gracias por permitirte este rato para mejorar tu cultura fiscal en este lavadero. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como Arpea Consultores y en nuestra página web www.arpeaconsultores.com. Nos escuchamos el próximo domingo.